Washington, D.C. ya no es solo la capital de Estados Unidos, es el epicentro de una tormenta política y social que amenaza con desbordar los cimientos del país. En apenas 24 horas, la ciudad se transformó en escenario de protestas masivas contra la administración de Donald Trump, con miles de manifestantes denunciando la militarización de sus calles. El regreso del presidente desde Alaska, tras su encuentro con Vladimir Putin, no fue precisamente un triunfo. Las imágenes lo mostraron debilitado, perdido, humillado frente a un Putin que se permitió incluso burlarse de él ante las cámaras. Esa postal de fragilidad contrasta brutalmente con lo que esperaba en casa, una ciudad alzada en armas, dispuesta a desafiarlo en su propio territorio. Las avenidas de Washington se convirtieron en un hervidero de voces. Miles de manifestantes rodearon el Capitolio y bloquearon la avenida Pensilvania, dejando a la Casa Blanca sitiada por su propio pueblo. El clamor resonaba una y otra vez: libertad para D.C., una consigna que unía a veteranos de guerra, familias enteras y ciudadanos comunes que ya no estaban dispuestos a callar. La postal era demoledora: tanques avanzando en medio de la capital, francotiradores apostados en los techos, helicópteros rugiendo a baja altura y calles turísticas transformadas en un escenario militar. Padres con sus hijos caminaban entre barricadas improvisadas, mientras la tensión crecía con cada paso de los soldados. El gobierno respondió con dureza. Los militares recibieron órdenes de disolver la protesta, levantar perímetros de seguridad e incluso detener a cualquier ciudadano considerado amenaza. El resultado fue inevitable: choques con la policía, gases lacrimógenos, agentes heridos y una atmósfera sofocante que convirtió a Washington en una ciudad bajo ocupación. La crisis rebasó las calles y golpeó directamente al corazón de las Fuerzas Armadas. Veteranos de guerra marcharon junto a los manifestantes recordando en voz alta que su juramento fue a la Constitución, no a un dictador. Sus palabras retumbaban como un desafío: no prestamos juramento a un rey, ni a un tirano. El malestar se extendió a los altos mandos. Varios generales calificaron la militarización de Washington como un acto inconstitucional y, en pocos días, al menos 15 oficiales de alto rango presentaron su renuncia, detonando lo que analistas describen como un cisma histórico. En los cuarteles, la moral se derrumba. Soldados en servicio se preguntan si deben obedecer órdenes o desobedecerlas para no apuntar sus armas contra manifestantes pacíficos. Un exmilitar lo resumió con crudeza: las bases están en ebullición, nadie quiere ser el villano de esta historia. Por primera vez en décadas, la unidad del ejército estadounidense se tambalea, atrapado entre la lealtad al presidente y el deber sagrado hacia la Constitución. El conflicto escaló todavía más cuando la Casa Blanca decidió ir un paso más allá y poner bajo su control directo a la policía de Washington, D.C. Donald Trump destituyó a la jefa de la Policía Metropolitana y en su lugar colocó a un funcionario federal de su confianza, un administrador de la DEA sin experiencia en seguridad local, pero con lealtad total a la Casa Blanca. El gobierno anunció que la policía quedaba intervenida por 30 días. Una decisión sin precedentes que fue calificada como fascista por las autoridades locales, quienes denunciaron que el presidente estaba usando a las Fuerzas Armadas y a las agencias federales prácticamente sin restricciones. El jefe de la policía calificó la medida como cortar las piernas de la ciudad y advirtió que se estaba entregando el mando de casi 4.000 agentes a alguien que no entendía ni las dinámicas ni las necesidades de la capital. Las críticas no tardaron en llegar. El fiscal general del Distrito de Columbia presentó una demanda en un tribunal federal acusando a Trump de violar la autonomía de la ciudad y de apropiarse ilegalmente de su cuerpo policial. Por primera vez en la historia moderna, un presidente de Estados Unidos enfrenta un juicio por asumir el control de la policía de una ciudad para reprimir a sus propios ciudadanos. Lo que debía ser un despliegue de autoridad terminó desatando un terremoto institucional: un presidente enfrentado con los fiscales, con la policía local y con los propios tribunales del país. La respuesta institucional fue inmediata. La destitución de los jefes policiales y la militarización de Washington encendieron una batalla legal sin precedentes. El fiscal general del Distrito de Columbia demandó a Donald Trump, acusándolo de violar la autonomía de la ciudad y de usar al ejército como una fuerza política a su servicio. Desde California, el fiscal Rob Bonta fue aún más lejos: anunció cargos adicionales por abuso de poder, advirtiendo que el presidente podría ser inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos e incluso enfrentar hasta 7 años de prisión. El caso fue descrito como histórico: nunca antes un presidente había sido acusado por usar al ejército contra su propia población. Pero lejos de calmar la crisis, la decisión judicial avivó la fractura política.
Para unos, los procesos son un intento de contener la deriva autoritaria que amenaza con transformar al país en un estado policial. Para otros, no son más que un ataque orquestado por la élite política y mediática contra un presidente incómodo. En medio de ese choque de poderes, Estados Unidos se adentra en un terreno incierto, fiscales contra la Casa Blanca, tribunales contra el Ejecutivo, y un presidente que responde con más despliegue militar y más polarización. El conflicto ya no se limita a las calles o a los tribunales, ha estallado en el corazón mismo del ejército estadounidense. En cuestión de días, 15 altos oficiales renunciaron, dejando un mensaje inequívoco: no serán la herramienta represiva de un presidente cada vez más cuestionado. Generales en activo calificaron la militarización de Washington como un acto inconstitucional, mientras veteranos marchaban junto a los manifestantes recordando que su juramento fue a la Constitución, no a un dictador. Dentro de las bases, la moral se desploma. Soldados enteros se preguntan si deben obedecer órdenes que los obligan a reprimir a su propio pueblo. La disyuntiva es brutal: desobedecer significa traición, obedecer implica disparar contra ciudadanos pacíficos. Analistas advierten que esta fractura es la más grave desde la guerra de Vietnam. Un ejército dividido, con generales dimitiendo y tropas dudando, podría arrastrar al país a un cisma histórico. Y lo más inquietante, Trump parece decidido a llevar la tensión hasta el límite, confiando en la lealtad personal por encima del juramento institucional. Mientras las Fuerzas Armadas se fracturan, Donald Trump prepara su contraataque. Desde el Pentágono se filtró la orden de crear una fuerza especial leal exclusivamente a la Casa Blanca, destinada a disolver manifestaciones, reforzar la seguridad presidencial y expandir la militarización a otras ciudades del país. El presidente lanzó un llamado sin precedentes: convocar a 10.000 ciudadanos para enlistarse en la Guardia Nacional bajo su mando directo. No se trata de un cuerpo al servicio de la Constitución, sino de un ejército paralelo al servicio personal del mandatario. Críticos advierten que este grupo podría desplegarse en ciudades demócratas como Nueva York o California, en un intento de sofocar las protestas y expandir el control federal. Para analistas, es el primer ensayo de un Estado policial, una fuerza armada al servicio de un solo hombre, capaz de actuar contra migrantes, opositores y ciudadanos comunes. Washington es apenas el comienzo. Si este modelo se extiende, Estados Unidos podría entrar en una espiral de militarización sin precedentes, gobernado no por leyes ni instituciones, sino por tropas obedientes a la voluntad de un presidente decidido a consolidar su poder. La respuesta en la capital no se hizo esperar. Las autoridades de Washington, D.C. denunciaron la militarización como una violación directa a su autonomía. El alcalde y el fiscal general del distrito presentaron demandas federales acusando a Donald Trump de apropiarse ilegalmente de la policía metropolitana y de colocarla bajo control militar. El caso ya es histórico: por primera vez un presidente de Estados Unidos enfrenta un juicio por utilizar al ejército contra civiles. La demanda, presentada por el fiscal Brian Chops, busca frenar lo que considera un golpe directo contra la democracia local. Pero no están solos. Otros fiscales generales, como el de California, se han sumado con acusaciones adicionales de abuso de poder, incluso planteando la posibilidad de inhabilitar a Trump permanentemente para ocupar cargos públicos. Si prosperan, estas denuncias podrían enviar al presidente a prisión por hasta 7 años. Para la Casa Blanca, los juicios son un obstáculo político. Pero para sus críticos, son una última línea de defensa frente a un líder que avanza hacia un estado policial sin precedentes. En medio de protestas, demandas y acusaciones, Washington se ha convertido en el epicentro de un choque entre poder y resistencia que podría redefinir los límites de la presidencia en Estados Unidos. Lo impensado comenzó a hacerse realidad: la rebelión llegó al propio ejército. Al menos 15 oficiales de alto rango presentaron su renuncia en una sola semana, enviando una señal inequívoca de que las Fuerzas Armadas están al borde de un cisma histórico. Generales activos calificaron la militarización de Washington como un acto inconstitucional, y varios veteranos de guerra marcharon junto a los manifestantes recordando su juramento: defender la Constitución, no a un dictador. En las bases militares, la tensión es insoportable. Informes internos hablan de soldados que dudan en cumplir órdenes, temerosos de convertirse en los villanos de la historia al apuntar sus armas contra ciudadanos pacíficos. La moral se desploma y el clima de desconfianza crece día tras día. Analistas advierten que lo que hoy parece una fractura aislada puede convertirse mañana en un quiebre total dentro de las Fuerzas Armadas.
Y si el ejército deja de responder al presidente, la estabilidad del país entero quedará en entredicho. Frente a la rebelión en las calles y el quiebre dentro del ejército, Donald Trump activó su jugada más peligrosa. Ordenó al Pentágono conformar una fuerza especial para proteger la Casa Blanca y disolver cualquier protesta, mientras lanzaba una convocatoria nacional, 10.000 ciudadanos enlistados en la Guardia Nacional. Un ejército leal únicamente a él. Las alarmas se encienden en todo Washington. Esta no es una defensa del país, sino un intento de construir un brazo armado personal, capaz de intervenir en ciudades demócratas como Nueva York, Los Ángeles o San Francisco. Críticos advierten que Trump no busca restaurar el orden, sino crear una crisis permanente que justifique un estado de excepción y le abra la puerta a gobernar sin restricciones. Lo que se libra ya no es una disputa política, sino la sombra de una toma autoritaria en pleno corazón de la democracia estadounidense. Y ahora la pregunta incómoda recae sobre ti. ¿Estamos viendo el renacimiento de un imperio bajo el mando de un solo hombre, o el principio del fin de la democracia en Estados Unidos?